SAS es un lenguaje de programación para darle superpoderes a CSS, o también es conocido como un preprocesador. En este video vas a aprender de manera práctica cómo darle superpoderes a CSS. Pero si aún no sabes CSS, en este momento te aparecerá una tarjeta para que accedas al curso de CSS aquí en YouTube. Sin nada más que decir, déjame mostrarte cómo hacer magia con SAS. Pero antes de que te muestre mis trucos de magia, suscríbete a este canal. Así que empezamos. SAS nos permite agregar sintaxis de un lenguaje de programación para poder escribir código CSS mucho más fácil. Se denomina un preprocesador. Y para utilizar SAS voy a buscar Node.js. Y voy a tomar esta primera opción. Y ahora voy a descargar Node. Y voy a tomar esta opción, la que dice recomendado para la mayoría. Y una vez que des clic, vamos a proceder a descargar Node y a instalarlo. Ahora vamos al código. Y para comenzar con el curso de SAS, he creado una carpeta que se llama curso SAS. Aquí tengo un archivo index.html y ya tengo HTML que te invito a copiar. Tengo una etiqueta header, un menú de navegación, un div y una sección. Te invito a pausar el video y copiarlo, ya que este curso es únicamente dedicado a SAS. Y debido a que este curso es únicamente dedicado a SAS moderno, no usaremos la extensión Live SAS Compiler, sino que usaremos la manera más moderna de utilizar SAS. Y quiero comentarte que en SAS todo es igual que en CSS, así que si no sabes CSS, te recomiendo aprenderlo en un curso que tengo aquí en YouTube. Es totalmente gratuito y primero lo que voy a hacer es ir a la terminal y voy a crear una nueva terminal exactamente de esta manera. Y si recuerdas, te comenté que debías instalar Node, y para verificar que tengas instalado Node, voy a escribir Node, un guión medio y la letra V. Y voy a dar Enter y aquí me arroja la versión de Node. Tú tienes que ver que igual te dé la versión. Si no te arroja la versión, entonces posiblemente no instalaste bien Node. Y ahora voy a inicializar el instalador de paquetes escribiendo npm init, un guión medio y la letra Y. Y voy a dar Enter. Esto va a inicializar npm en nuestro proyecto. Si yo abro los archivos, nos genera un nuevo archivo .json. No te preocupes por este archivo, puedes ignorarlo. Simplemente es para activar SAS. Ahora, si yo quiero limpiar la terminal, voy a escribir cls. Perfecto. Y ahora estamos listos para instalar SAS en nuestro proyecto. Para eso voy a escribir npm install SAS, dos guiones medios, save y un guión medio, dev. Esto va a instalar SAS en nuestro proyecto. Vamos a esperar unos segundos y listo. Hemos instalado SAS en nuestro proyecto. Ahora vamos a instalar SAS globalmente, escribiendo npm install, un guión medio, g, un espacio y la palabra SAS. Con esto vamos a instalar SAS globalmente. Y de nuevo voy a limpiar la consola. Y ahora voy a crear una nueva carpeta que se llame SAS. Aquí voy a crear un nuevo archivo, que ya será un archivo de SAS. En este caso voy a ponerle style. Y la extensión de SAS, que es SCSS. Y con esto he creado mi primer archivo de SAS. Y como te comenté, escribir en SAS es lo mismo que escribir en CSS, solamente que SAS nos da superpoderes. Pero yo, por ejemplo, puedo modificar al elemento H2 y darle un color que sea crimson. Y si lo observamos, es la misma sintaxis, no hay ningún cambio. Hagamos una breve pausa para hablar sobre el patrocinador de este video, el cual es Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio. Si tú quieres tener tu sitio web en internet al mejor precio, ve a hostinger.com/AlexG para obtener el mejor precio disponible por ser suscriptor de este canal. Voy a bajar
y tengo 3 planes. Voy a tomar en este caso el plan Premium, que me da muchas ventajas, las cuales puedes ver aquí. Entre las más destacadas está certificado SSL gratuito, crédito de Google Ads, hasta 100 sitios web, email gratuito y muchas más características que te invito a ver. Voy a agregar al carrito y vamos a ver el precio. Si eres de otro país y te aparece un dominio MX, no hay problema. Simplemente es una conversión a otro país, pero sí puedes comprarlo. Y se me olvidó, igual el plan Premium incluye dominio gratis. Y veamos los planes. Por un plan de 48 meses, equivalente a 4 años, pagas 2,600 pesos mexicanos, equivalente a $130. Pero si agregas el cupón más abajo de descuento que se llama AlexEG, te dará un descuento extra de $10. Así es, $120 con Hostinger en su plan Premium por 4 años. Esta es la promoción que Hostinger tiene para ti. Pero yo no puedo referenciar en el HTML directamente a mi archivo SAS, sino que debo referenciar a un archivo CSS. Y para eso instalé SAS en mi proyecto, para poder compilar todo este código de SAS a un código de CSS. Entonces voy a pasar a la terminal y escribir el comando SAS 2-medios y la palabra watch, un espacio, y con esto voy a decirle que observe los cambios de mis archivos SAS o mis archivos con la extensión .scss, pero solamente mis archivos que se encuentren en la carpeta SAS que ya creé previamente, y es esta. Después voy a poner 2 puntos para indicarle que se compilen o se transformen en una carpeta que se llame CSS. Y si yo doy Enter y espero unos segundos, y si paso al explorador de archivos, voy a poder ver que me ha creado una carpeta CSS y un archivo style.css. Y lo observas, este selector es exactamente igual a este, ya que SAS observa todo el tiempo los cambios de mi hoja de SAS y los compila a CSS, de tal manera que yo voy a pasar al HTML y referenciar al archivo o a la carpeta CSS y al archivo style.css. Y lo observas, se cambió. Por ejemplo, puedo darle un font size de 3 rem y lo cambia. Esto es porque la terminal siempre va a estar observando los cambios de mi carpeta SAS. Y si tú quieres parar la terminal, simplemente vas a presionar Control C. Y de esta manera dejas de observar todos los archivos SAS. Si quieres volver a observarlos y a que tus archivos SAS se compilen a código CSS, entonces vas a volver a poner el comando SAS _medios watch y que pasen de la carpeta SAS a la carpeta CSS. Y si te preguntas por qué debemos compilar nuestros archivos SAS a archivos CSS, es porque en SAS hay características que no son soportadas en CSS. En específico, SAS es un lenguaje de programación para escribir CSS mucho más rápido. Tenemos condicionales, ciclos, módulos, funciones y mixins. También tenemos variables. Vamos a empezar con las variables. Para que yo declare una variable, no es necesario que yo la ponga dentro de un selector. Si yo las quiero declarar globalmente, voy a ponerlas siempre en la parte superior de mi archivo SAS. Y primero voy a poner un signo de dólar y posteriormente el nombre de la variable. Este nombre es el que tú quieras. Por ejemplo, color primario. O por ejemplo, Juan. Voy a poner 2 puntos y después de los 2 puntos voy a poner un valor. Por ejemplo, el color crimson. De esta manera yo he declarado una variable con el nombre Juan. ¿Pero qué son las variables en sí? Bueno, en pocas palabras, las variables nos permiten almacenar valores para posteriormente reutilizarlos solamente referenciando a esa variable. El beneficio de las variables es que nos permiten tener un código más legible y escalable. Por ejemplo,
Supongamos que tenemos 6 elementos con el color crimson y un día nuestro cliente nos dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que sea el color crimson, sino ahora el color steel blue. Bueno, tendrías que ir a cada color y cambiar manualmente el color. Pero eso pasa cuando tienes 6 elementos. ¿Qué tal 100? ¿Y qué tal si ahora no es el color, sino la fuente o más estilos? Para esto son las variables. Si un valor se repite más de una vez, posiblemente debas usar una variable. Por ejemplo, si yo tengo al párrafo y le doy un color igual crimson y ahora quiero cambiarlo a un color steel blue, tengo que ir al H2 y al párrafo y cambiar el color. Pero con la variable, por ejemplo, voy a ponerle un nombre a la variable que sea color o color 1 y voy a darle el valor crimson. Bueno, puedo pasar a color y darle el valor color 1 y después al párrafo y darle el valor color 1. Si lo observas, para yo asignar o referenciar a una variable es exactamente lo mismo que como la declaramos, exactamente de esta manera, referenciando al nombre, pero antes debemos de poner un signo de dólar. Bueno, si ahora yo cambio el valor de la variable color 1 y le pongo por ejemplo un color steel blue, ¿lo observas? Los dos elementos cambian. Y lo bueno de SAS es que podemos modularizar nuestro código, es decir, dividirlo en partes para hacerlo mucho más legible y mucho más corto. Y para esto SAS tiene partials, que nos permiten crear archivos SAS sin que sean compilados. Por ejemplo, si yo en la carpeta SAS creara un archivo que se llame navbar.scss y yo le pongo por ejemplo que nav tenga un background color steel blue. Bueno, si veo la carpeta CSS, ahora tengo un archivo CSS extra, que es el de navbar. Y para esto SAS implementa los partials, que es la manera de definir archivos sin que sean compilados, para posteriormente usarlos en un archivo SAS que referencie a todos esos subarchivos. Y para referenciar un partial, voy a editar este nombre y antes de navbar o antes del nombre del partial siempre vas a poner un guión bajo. Al siempre poner un guión bajo antes, estás indicando que es un partial. Y si yo doy enter, ¿lo observas? Se borra el navbar.css. Voy a borrar este archivo que quedó. Y si ahora yo agrego, por ejemplo, un color negro, si lo observas, no se compila. No crea un nuevo archivo llamado navbar. Esto es porque los partials no se compilan, sino que están preparados para ser llamados y utilizarlos en una hoja principal de SAS. Por ejemplo, voy a pasar a nav y voy a decirle que tengo un background color steel blue y voy a pasar a mi elemento o a mi hoja de estilos style y si lo observas no se compila. Estos estilos no están compilados aún y es porque no los he llamado en mi hoja de archivos principal. Bueno, voy a borrar esto y para llamar a navbar simplemente voy a usar la regla @rule, que es una arroba y se llama use. Voy a poner comillas simples y aquí voy a referenciar al nombre del partial. En este caso se llama navbar y al finalizar punto y coma. Si yo guardo, ¿lo observas? Si paso los estilos ya compilados, aquí está el elemento nav con el background color steel blue. Y ahora voy a crear otro partial en la carpeta SAS, primero empezando con un guión bajo y que se llame reset.scss y voy a decirle que todos los elementos tengan un margin de 0 y un box sizing border box, además de que body tenga un font family Arial. Si yo guardo, no pasa nada y es porque yo debo pasar a la hoja principal de SAS y referenciar en este caso al partial que se llama reset. Y de esta manera estamos referenciando a los partials para que se compilen en style.scss, pero al final es el mismo resultado, aunque esto nos ayuda a modularizar nuestro código. Pero ahora, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si yo creara un partial que se llame variables.scss y aquí yo le pusiera el color que sea steel blue y si yo quisiera ocuparlo en navbar, bueno, voy a referenciar a use y decirle que traiga al partial que se llama variables. Si yo quiero usar
la variable color dentro de navbar no puedo poner directamente color. Si lo observas, me arroja un error. Si yo quiero usar una variable de variables, valga la redundancia, o del partial variables, debo de poner un namespace primero. En este caso, es el nombre del partial, que es variables, y después un punto. Y ahora sí, ¿lo observas? Aunque yo directamente voy a poner style blue y voy a dejar de referenciar a variables, además de borrar el partial. Y una de las cosas más geniales de SAS es el nesting o el anidamiento, que nos permite crear selectores descendientes sin tener que estar referenciando al padre. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar a un UL que está dentro de NAP, yo tengo que hacer esto. Y si después yo quiero seleccionar a un LI que está dentro de un UL dentro de NAP, tengo que hacer esto. Y después, si quiero seleccionar a un elemento A que está dentro de un LI y a su vez dentro de un UL y a su vez dentro de un elemento NAP, tengo que hacer esto. Bastante tedioso, ¿no? Bueno, para eso tengo el nesting en SAS, que me permite dentro de un selector poner otro selector y darle, por ejemplo, un color que sea negro. Y dentro de este UL decirle que tenga un elemento o un selector LI con un color que sea blanco. Y si yo paso a los estilos compilados, ¿lo observas? Estamos creando selectores complejos sin tener que referenciar al padre. Asombroso, ¿no? Aunque si ya estuviste en mi curso de CSS aquí en YouTube, que te recuerdo que te lo dejo en las tarjetas de este video, sabes que esto es una mala práctica. Yo te recomiendo utilizar BEM, que es una metodología para escribir código CSS modular, mantenible y escalable. Y en SAS podemos usar BEM usando el nesting o anidamiento. Y esto es porque SAS tiene un selector, uno muy genial, y es exclusivo de SAS, que se llama el parent element y se representa con el ampersand. En este caso voy a poner el ampersand. Después, dos guiones bajos, y al yo poner el ampersand es como si yo pusiera el nombre del padre. Es exactamente lo mismo, solamente que al poner el ampersand lo acortamos. Pongo dos guiones bajos para hacer referencia a BEM y, por ejemplo, seleccionar al elemento nap container. Así que voy a poner container. Como lo observas, es exactamente esto, pero ya no referenciamos a nap, que sería esto, incluyendo el punto. Con el ampersand referenciamos a esto. Y si yo le doy, por ejemplo, un width del 90% y un margin auto, ¿lo observas? Si paso a los estilos, estoy seleccionando a nap container y yo podría poner un modificador de nap container. Solamente pones el ampersand y, por ejemplo, cuando nap container tenga el modificador de active, puedo darle un width del 100%. Y si paso a los estilos, lo compila. Perfecto, ¿no? Bueno, voy a borrar esto y voy a darle un height de 70 píxeles, además de un display flex, un align item center para centrar a los enlaces verticalmente y voy a mandarlos o voy a dividir el espacio equitativamente, exactamente de esta manera. Después voy a modificar a los enlaces que se llaman nav item, así que voy a poner el ampersand para referenciar al padre y poner item y decirle que los enlaces tengan un color que sea blanco, un text decoration none y un border bottom de un píxel sólido y transparente. O mejor, voy a quitar esto y decirle que el elemento navItem que tenga la clase o el modificador active tenga un text decoration underline. Y si lo observas, el primer elemento tiene el modificador active. Así es, en SAS podemos utilizar BEM y como lo ves es demasiado sencillo. Además, si tú quieres usar una pseudoclase o pseudoelemento, es igual con el ampersand. Por ejemplo, cada que yo pase el mouse sobre navItem, yo quiero tener la pseudoclase hover y darle un color, por ejemplo, negro. Y si paso el mouse, ¿lo observas? Funciona. Voy a comentar esto
pero no lo voy a utilizar. Y también en el nesting puedo ocupar media queries. Voy a hacer la terminal más pequeña o la voy a esconder. Y voy a crear un media query que sea específico para nav. Y voy a decirle que cuando la pantalla tenga un ancho mínimo de 764 píxeles, yo quiero que su hijo nav container, que tiene la propiedad justified content en space evenly, ahora la tenga en flex end. Y si yo hago más grande el navegador, ¿lo observas? Lo manda al final. Perfecto, ¿no? Este es el poder de Sass. Únicamente voy a darle un gap de un M. Y ahora sí, voy a volver a hacerlo más grande. ¿Lo observas? Hemos creado un módulo únicamente para nav, totalmente funcional. Este es el beneficio de Sass, además de que todo se compila a código CSS, exactamente de esta manera. Ahora voy a pasar a navbar y voy a crear una variable que se llame, por ejemplo, display y que tenga el valor display. Si yo quiero usar este valor de display en una propiedad o en un selector en CSS, en Sass puedo hacerlo. Por ejemplo, yo quiero utilizar la variable display, que su valor es display, y darle un display flex. Por ejemplo, aquí, en vez de poner display, voy a referenciar a la variable. Sé que no tiene mucho sentido, pero en un punto vas a encontrar un caso práctico de esto y te lo quiero mostrar. Si lo observas, me da un error. Bueno, ya no. Simplemente ya no se ejecuta displayFlex o ya no se cumple, porque cuando usamos una variable como propiedad o como selector, no podemos ponerlo directamente, debemos interpolarlo. Para interpolar una variable, vas a poner un hash primero y abrir llaves. Dentro de las llaves irá la variable, en este caso, la variable display o por ejemplo, flex. Voy a referenciar a la variable flex y ahora sí, funciona, ¿lo observas? O por ejemplo, voy a crear una variable que se llame selector y ahora quiero que el selector sea nav. Bueno, voy a referenciar aquí a nav o a selector y voy a poner aquí primero un punto. Si yo guardo, todo se rompe. Y esto es porque si queremos usar variables como selectores o propiedades, debo de interpolar primero, poniendo un hash y abriendo llaves. Dentro de las llaves irá la variable. Y ahora sí, ¿lo observas? Si paso al CSS compilado, no hay ningún cambio. O puedo ponerle, por ejemplo, giro. Y todo cambia, todo el CSS. Aunque yo voy a dejarlo directamente como nav. Simplemente quería enseñarte esto porque tiene un caso práctico. Por ejemplo, si yo tengo la variable primary y tiene el color crimson. Y si yo quisiera pasarlo a una custom property, voy a poner la pseudoclase root y quiero crear una custom property que se llame primary y quiero ponerle el valor de la variable primary. Si yo paso a los estilos, puedo observar que root tiene el valor primary, pero no el color, que es crimson. Para que lo tenga, debo interpolar. Y ahora sí, si paso a los estilos, perfecto. Esta es la interpolación en Sass y te va a ayudar bastante. Y en Sass también tenemos ciclos y condicionales. Por ejemplo, voy a crear un nuevo partial que se llame animaciones.scss y voy a trabajar con este HTML, el div que se llama animation. Y veamos los ciclos. En Sass tenemos ciclos que nos permiten repetir código cierta cantidad de veces. Esto nos sirve para escribir mucho más código de manera más corta. Y en este caso te voy a enseñar el ciclo for, que me va a permitir repetir ciertas veces cierto código y personalizarlo para crear animaciones muy geniales. Este es un ejemplo, pero se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, voy a decirle a Circle que si paso al HTML es este círculo, este y este también. Voy a decirle que tenga un width de 100 píxeles, un height de 100 píxeles, un background color que sea negro, un border radius del 50% y actualmente no podemos ver nada. Voy a pasar a los estilos y voy a referenciar al partial animaciones.
Y ahora sí, perfecto, ¿no? Voy a decirles que tengan un animation duration de 1 segundo, un animation iteration count que sea infinito, y si no sabes qué es esto, posiblemente te interese mi curso de CSS, totalmente gratis aquí en YouTube. Te voy a dejar una tarjeta o también al final del video una pantalla final y también una animation direction que sea alternada para que nunca pare la animación, para que dure 1 segundo y para que la dirección sea alternada. Es decir, cuando llega al 100%, que pase al 0%, pero con animación. Ahora voy a crear un ciclo. Esto lo haré con la regla addRule en for, y para crear el ciclo for voy a requerir una variable iteradora con el nombre que tú quieras. Yo le voy a poner iterador, que empiece en 1 y que termine en 5. Solamente quiero que se repita 5 veces. Puedo decirle que empiece en 6 y que termine en 10, o que empiece en 1 y que termine en 100. Y esto lo que hará es que esta variable empiece en 1 y termine en 100, haciendo que todo el código que está dentro se repita 100 veces, con la variable iterador yendo desde 1 hasta 100. Te voy a mostrar el ejemplo. Voy a crear un selector que se llame selector y el número del iterador. Para esto voy a interpolar, que ya te enseñé qué es interpolar, y voy a poner la variable iterador. Y voy a darle un color negro. De esta manera yo tendría 100 selectores, del 1 al 100. Si paso a los estilos y bajo, ¿lo observas? Aquí están los selectores. Esto es un ciclo. Se repite tantas veces como lo necesitemos. Con esto voy a crear animaciones personalizadas. Puedo ver que tengo 5 elementos que se llaman Circle 1 hasta el 5. Voy a seleccionar a estos elementos con la variable iterador. En este caso irá del 1 al 5, por lo que se repetirá 5 veces este código e irá de Circle 1 hasta el 5. Y quiero darles, por ejemplo, un animation name que referencie a la animación o al keyframe que se llame animación, y voy a interpolar al iterador. Si guardo y paso a los estilos, tengo esto: 5 círculos que referencian a 5 keyframes distintos. Después, aprovechando el nesting, voy a integrar dentro de Circle un keyframe que se llame animación e interpolar el iterador. Y quiero que al 100% del keyframe tenga un transform con un translate en X del 50% multiplicando por la variable iterador. Porque sí, en SAS podemos hacer este tipo de operaciones. ¿Y lo observas? He creado una animación tan sencilla con SAS que si paso al código compilado es todo esto. Esto, 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 esto y esto. Es una animación muy sencilla, pero en CSS es complicada de escribir. Puedes ver cómo SAS nos ahorra mucho tiempo y sobre todo hace más modular el código. Y también puedo usar condicionales. Por ejemplo, puedo preguntarle con la regla addRuleIf y decirle que si la variable iterador tiene un valor de 5, quiero que la animation direction sea alternate reverse. Y lo observas, acabo de cambiar el último elemento, gracias a las condicionales. Este es el poder de SAS. Como lo puedes ver, es asombroso, ¿no? Voy a pasar a la hoja principal y voy a comentar la parte de animaciones. Y por último, veamos mixins y funciones. Ahora voy a pasar a crear un partial que se llame hero.scss. Y voy a decirle a Hero que tenga un alto mínimo del 100 view por height. O mejor lo voy a dejar así, pero voy a indicar a Hero para poder usar BEM. Voy a pasar a Hero Container y darle un height calculando el 100 view por height menos 70 píxeles. Esta función calc es nativa de CSS, no es de SAS. Y voy a darle un background image que me cree un gradiente que tenga el color negro y pase al color negro. Y voy a darle transparencia y pasarla a código hexadecimal. Y ahora voy a pasar a Style
y voy a referenciar a Hiro. Y lo observas, ya lo aplica. Pero voy a oscurecer un poco más los colores. Ahora yo quiero centrar a los textos en Hiro Container. Y si me doy cuenta, en Navbar uso Flexbox. Y aquí, en Hiro, igual voy a usar Flexbox. Voy a poner un display flex, un align items center y un justified content center. Si lo observo de este código de Flexbox y de este, solamente varían el justified content. Y con esto voy a entrar al tema de los mixins. Los mixins definen estilos que pueden ser reutilizados. Normalmente estos estilos se repiten demasiado en nuestra página, que lo más conveniente es crear un mixin, que además podemos personalizar. Por ejemplo, voy a crear un partial que se llame mixinsfunc.scss. Y como se repite demasiado Flexbox, voy a crear un mixin. Esto se hace poniendo una arroba y la palabra mixin. Posteriormente, el nombre del mixin, el que tú quieras. En mi caso, crear Flexbox, porque he visto que se repite mucho ese código. Un display flex, un align items center y un justified content center. Pero si me doy cuenta, aquí varía el justified content y aquí también. Pero eso lo veremos a continuación. Si yo quiero usar este mixin dentro del partial Hiro, voy a referenciar al mixin que se llama mixinsfunc. Esto lo haré con use y referenciaré a mixinsfunc. Y voy a poner punto y coma. Y de igual manera que hicimos para obtener variables, es lo mismo para mixins. Y para referenciar a un mixin, voy a poner un arroba y la palabra include y el nombre del mixin, tal cual. En este caso, crear Flexbox. Si yo guardo, no funciona, porque ese mixin está dentro de este partial. Si yo quiero acceder a él, debo de poner el namespace, que es este. Voy a ponerlo antes del mixin y un punto. Si yo guardo y paso a los estilos, vas a poder ver que se repitieron estos. Bueno, simplemente voy a pasar a Hiro y borrar esto. Y si paso a los estilos compilados, ¿lo observas? Es exactamente lo mismo. Este es el beneficio de los mixins, pero puedo pasarle a argumentos para poder personalizar el mixin. En este caso, un argumento será una variable justify y lo pondré en este valor. Ahora, este mixin obligatoriamente va a llevar un valor que será entre paréntesis y será el valor del justify content. Aquí se lo damos, ¿lo observas? Puedo ponerle center, pero antes voy a ponerle a Hiro Text que tenga un color blanco para que lo observes muy bien. Y también a Hiro Title un font size de 3 rem, exactamente de esa manera. E igual después de linear gradient voy a referenciar a una imagen que en este caso está en la carpeta img, pero no pasé la imagen. Permíteme un segundo. Voy a crear la carpeta img y voy a pasar la imagen. Ahora sí, está la carpeta img y la imagen que se llama bg.jpg. Y si lo observas, al poner center y al pasar a los estilos compilados, pone un justified content center. Si yo le pusiera flex start, lo hace, pero no se puede ver mucha diferencia porque ocupa el 100%. Si yo le diera, por ejemplo, un width del 90%, ahora se vería. Si lo pongo en end, ¿lo observas? Yo lo voy a poner en center. Y ahora en navbar voy a borrar esto y voy a referenciar al mixin con @use y se llama mixinsfunc. Y aquí voy a referenciar con include para obtener el mixin que está en mixinsfunc y se llama crear flexbox y le voy a poner un valor space evenly y termina con punto y coma. Y ahora sí, ¿lo observas? Es exactamente lo mismo. Y quizá te preguntes si era necesario crear este mixin dentro de un partial. Y la respuesta es sí, porque quiero ocuparlo en los demás partials. Y este bloque de código de CSS se utiliza demasiado. Pero dentro de Hiro sí quiero crear un mixin.
y le voy a poner, por ejemplo, el mixing se va a llamar Cover Image o, por ejemplo, arreglar imagen. Y en este caso no requiero argumentos. Y te quiero comentar un truco de los mixins. Cuando en un mixin trabajamos con un shorthand, es decir, con una propiedad como background, que en sí misma tiene propiedades como background image, background size, background color y muchas más, podemos usar un truco, ya que si no conoces el orden de estas subpropiedades, con los mixins podemos hacer algo. Puedes poner el nombre de la propiedad, en este caso background, dos puntos, abrir llaves y referenciar a cada subpropiedad simplemente nombrándola. Por ejemplo, está background size, background repeat y background position, que son las que yo ocupo para posicionar una imagen. Pues en vez de ponerlas una por una, tú puedes crear esto y decirle que el background size tenga la propiedad cover, que el background repeat o repeat tenga la propiedad o el valor no repeat y la propiedad position tenga el valor center. Exactamente de esta manera. Y yo puedo pasar a container y ponerle un include para llamar al mixing, que es arreglar imagen y no requiere paréntesis porque no lleva argumentos. Y si yo guardo y paso a los estilos, lo observas, un background size cover, un background repeat no repeat y un background position center. Este es el beneficio de usar mixins. Y tenemos estos trucos. Y en SAS también tenemos funciones, que son muy similares a los mixins, pero las funciones nos sirven para reutilizar código, pero en vez de estilos, este código es de operaciones matemáticas, porque ya vimos que en SAS podemos utilizar multiplicaciones y también restas, sumas y divisiones. Y con las funciones podemos reutilizar estas operaciones y crear funciones que nos ayuden al diseño de nuestros sitios. Por ejemplo, voy a crear una función que convierta unidades de medida rem a unidades de medida en píxeles. Y en este caso, sí debemos de poner parámetros. Para crear una función, en este caso voy a crearla en el partial mixins func, porque quiero que esta función la pueda utilizar en todos mis proyectos. Voy a crear una función con @function y voy a darle el nombre que yo quiera. Por ejemplo, píxeles rem y voy a poner un parámetro. En este caso, quiero mandarle la variable píxeles. Este es el nombre que tú quieras. Simplemente le indicamos que aquí vamos a mandar un valor. Y aquí voy a crear una operación matemática. En este caso, voy a crear una variable que se llame resultado. O por ejemplo, rem. Es el nombre que tú quieras. Y como nosotros hemos creado partials, SAS ya tiene módulos integrados que nos ayudan a hacer diversas cosas. En este caso, voy a poner @use y voy a llamar al módulo integrado de SAS que se llama SAS Math, que me permite hacer divisiones. Y ahora yo voy a llamar al namespace, que en este caso es math, poner un punto y llamar a una función que se llame div. Esta función nos ayuda a dividir y en este caso quiero dividir el valor que yo le pase a la función entre 16 porque un rem siempre vale 16 y voy a multiplicar el resultado de esta división por un rem. Porque por ejemplo, si yo divido 17 o 32 entre 16 es igual a 2, pero como unidad de medida y 2 por un rem es igual a 2 rem. Simplemente se agrega la unidad de medida. Y ahora, después de crear la función, todas las funciones deben retornar algo. Y en este caso es el valor. Voy a poner un return de rem. Y ya está. Ya tenemos esta función. Ahora, por ejemplo, puedo pasar a Hero y voy a pasar a Hero Title. Voy a poner un font size y voy a referenciar al namespace mixins func para llamar a la función. Y para llamarla, simplemente voy a poner el nombre de la función. Píxeles rem y un valor. En este caso, quiero que el font size sea de 30. ¿30 qué? Bueno, 30 píxeles, que lo va a convertir a rem. Si yo guardo y paso a los estilos, a Hero Title me dice que es 1.8
875 rem. Si yo le pusiera que es a 50 píxeles, ahora es 3.125 rem. Perfecto, ¿no? Este es el poder de SAS. Voy a ponerle que tenga 30 en font size y un margin bottom, y voy a copiar esta función y voy a decirle que de margen tenga 10. Y ahora, en el párrafo, quiero que tenga un font size, voy a copiar esta función y quiero que el párrafo tenga un font size de 18 y mejor aquí de 40. Y listo, este es el poder de SAS. ¿Qué tal te ha parecido este mini curso de SAS? Asombroso, ¿no? Pero SAS es más que esto. Hay tipos de variables, listas, mapas, los mixins y funciones tienen más que dar, además de los módulos y muchas más características. Si quieres aprender SAS, déjame decirte que si adquieres mi curso de CSS o ya lo tienes, que es un curso de más de 24 horas de contenido, 25 horas de contenido. Además de ese curso, te voy a regalar el curso de aprender a dibujar con CSS. Lo que debes de hacer es únicamente, una vez que lo adquieras, mandar un mensaje a mi Twitter con una captura de que estás en el curso de CSS que está en Udemy. Te voy a dejar una tarjeta para que veas el video promocional del curso de CSS. Y recuerda, una vez que lo tengas, me puedes pedir el curso de SAS, totalmente gratuito. Es un curso de más de 4 horas al cual voy a seguir agregando contenido. Sin nada más que decir, nos vemos y espero que te haya gustado este video. ¡Hasta luego!